Les invito a que abran su Biblia al Evangelio de al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Le invito a que abra su Biblia, hermano, al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a estar ahí estudiando esta poderosa palabra de nuestro Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Póngase de pies con reverencia a la santa palabra de Dios en esta hora. La palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros así en esta hora. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaban en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les pedían y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales confiaban en sus corazones. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién pues perdona pecado, sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilgaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué cavilgáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirles: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar, hermano, en esta hermosa hora. Quiero que usted en esta hora medite en esta historia maravillosa, en este cuadro que la palabra santa de Dios nos presenta, y que meditemos en ella y deje que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida. Gracias, hermano. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida. La pregunta que quiero hacerle en esta hermosa mañana: ¿en cuánto usted y yo valoramos nuestra vida? ¿En cuánto usted y yo valoramos nuestra vida? Lo que usted conteste está bien, pero es importante, iglesia, que usted y yo meditemos que Jesucristo dio su vida por amor a usted y a mí. Fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Jesucristo nos dio vida cuando nosotros estamos muertos espiritualmente. Hermano, esto es maravilloso, que usted y yo meditemos, que Él nos ha dado vida, que Él es el único que nos da la vida. Derramó su sangre por amor a usted y a mí. La pregunta es, entonces, ¿por qué no valoramos lo que Dios hizo por nosotros? Hay muchas personas en esta tierra que se dicen cristianos,
y que conocen esta palabra y que conocen esta verdad. Pero valoramos muy poco lo que nuestro Redentor en la cruz del Calvario hizo por amor a nosotros. El apóstol Pedro dice que fuimos comprados con sangre preciosa. Le costó la sangre a Jesucristo por amor a usted y a mí. Así es de que, mi hermano, medite en esta hora. ¿Cuánto vale su vida o mi vida? Recuerde el tema, ahí está. Vale más un alma que 1000 techos rotos. ¿Cuánto vale su alma? Hermano, Jesucristo lo dio todo por amor a usted y a mí. ¿Y cómo le pagamos? Es importante que usted y yo meditemos en esta hora. Que meditemos. Él nos dio la vida. Y no nomás nos dio la vida, sino vida eterna. El Evangelio de Juan 10:10 dice que Él nos dio vida en abundancia. O sea, vida eterna. Jesucristo es eterno, eterno hasta la eternidad, y nos dio vida eterna, nos dio vida en abundancia. Nosotros tenemos vida en abundancia, es lo que Dios quiere. Y 1 de Juan capítulo 6 verso 20, usted va a encontrar este pasaje hermoso, que Él nos compró con su sangre preciosa. Usted y yo le pertenecemos al Divino Maestro, a nuestro Redentor. Nosotros somos de Cristo. Por eso en la iglesia somos seguidores de Cristo, porque Él nos compró con su sangre preciosa. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 20. Esto es maravilloso, iglesia, saber que nuestro Redentor derramó su sangre para que usted y yo tuviéramos vida. Él cambió la vida. Jehová Dios cambió la vida de su Hijo Jesucristo por usted y por mí, por su vida y la mía. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Usted y yo éramos culpables. Ante la santidad de Dios, usted y yo éramos culpables. Pero Él, por amor a usted y a mí, dio su vida. Jesucristo declaró estas palabras en este Evangelio Santo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por amor. Este es el verdadero amor de Dios. Yo la pongo por amor. Por eso, una vez más, le hago esta pregunta: ¿en cuánto valoramos nuestra vida? Un alma vale más que un techo roto. Un alma vale más que todo el tesoro del mundo, si usted quiere llevar más allá. Un alma vale más que todo el tesoro del mundo. Y a mi Cristo le costó un precio muy caro. Por eso la salvación no fue barata, mi hermano. Su salvación y mi salvación no fue barata. Derramó su sangre por usted y por mí. Esto es maravilloso. No hay con qué pagarle a mi Padre Celestial lo que Él hizo por usted y por mí. Por eso yo siempre en mi oración le digo: Señor, permita que mientras me tenga en esta tierra con vida, yo esté aquí en su casa, doblando mis rodillas para exaltar y alabar y glorificar su nombre, para darle honra y gloria solamente a usted. Por ese regalo tan maravilloso de la salvación por gracia y la vida eterna por la fe en Jesucristo. Hermano, eso es hermoso. Recuerde que estoy hablando de este hermoso tema: un alma vale más que un techo roto. En primer lugar, la necesidad más grande del hombre. En primer lugar, la necesidad más grande del hombre es el pecado.
y el perdón que debe recibir de Dios. Yo le pregunto una vez más, es una pregunta. En primer lugar, la necesidad más grande del hombre es el pecado que está matando a la humanidad. La paga del pecado es muerte, es una maldición, una muerte eterna en el lago de fuego por la eternidad, el infierno. Pero sin embargo, una vez más le hago una pregunta, la pregunta, hermano, la necesidad más grande del ser humano es el pecado, porque está muerto en sus delitos y pecados. No lo digo yo, lo dice la santa palabra de Dios. Y yo por fe lo creo. Necesita ese perdón. Miren lo que dice el versículo 1 y 2 del Evangelio de Marcos. Entonces entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía, ni aún a la puerta les predicaba la palabra. Jesucristo les predicaba la palabra. ¿Por qué les predicaba la palabra? Porque estaban muertos en sus delitos y pecados. A Él le interesan las almas. A Él le interesa su creación. Él dio su vida por su iglesia. A Él le interesa el mundo que está muerto espiritualmente. La misión de Jesucristo al venir a esta tierra, grave es esto. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10. La misión de Jesucristo al venir a esta tierra vino a salvar lo que estaba perdido en este planeta Tierra. Y nosotros éramos de esos muchos, de esos millones y millones que están muertos en sus delitos y pecados. Pero doy honra y gloria a Dios por esa salvación tan grande que Cristo me dio sin merecerla. Por gracia soy salvo para la honra y gloria de mi Dios. Esto es maravilloso. Esto es lindo. Les predicaba la palabra. Miren lo que dice ahí el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermano, les enseñaba como los mejores pastores. El pastor de pastores les enseñaba mejor que su pastor. Porque él sí predicaba la palabra. Y esta palabra iba directa al corazón de los pecadores. Iba directo al corazón de los pecadores. Y al predicar esta palabra tocaba los corazones. Era una palabra santa, una palabra de poder, una palabra viva. Le predicaba esta palabra y a la gente se amontonaba porque les gustaba. No era el pastor Joaquín, no era el pastor Joaquín Rojas, no era cualquiera. Hermano, les predicaba, a ellos les gustaba, se gozaban porque les hablaba muy diferente a los demás. Se sentía el poder, se sentía la sabiduría, el conocimiento, la unción divina del Santo de Israel. Hermano, se sentía ese toque espiritual. Les hablaba como nadie les había hablado. Dice Marcos capítulo 1 verso 22, y se admiraban de su doctrina, o sea, de sus enseñanzas. Se admiraban qué sabiduría tenía el divino maestro, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los legalistas, religiosos de la ley. Jesucristo, el divino maestro, les enseñaba doctrina, les enseñaba palabra viva. Por eso la multitud se juntaba. Había de todo. Ahí se amontonaba. Dice la palabra de Dios que cuando se oyó que Jesucristo estaba en casa, la gente se amontonaba porque querían escuchar al divino maestro predicar. Y él les predicaba con amor. Él siempre tenía palabras de amor, palabras de ánimo.
para las personas. Estaba ahí predicándoles. Ahí muchos iban a escuchar su palabra, donde quiera que llegaba. Unos para criticarles como los escribas, para ver en qué error lo hallaban, para acusarlo. Esto lo hacían muy bien los religiosos legalistas de la ley. Sin embargo, Jesucristo les predicaba esta verdad. Se amontonaba la gente. Se amontonaba la gente. Este hombre paralítico, lo primero que él recibió fue la sanidad. ¿Qué necesita el mundo hoy en día? ¿Cuál es la necesidad más grande del mundo? Pecador del mundo, incrédulo, que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuál es la necesidad más grande en este planeta Tierra? El pecado, y que Cristo los perdone. Este hombre paralítico, lo primero que él necesitaba, sanar su alma, sanar su interior, no lo exterior. Sanar primeramente su interior. Hay personas, hermanos, que no han entendido esta gran verdad. Cuando usted y yo somos salvos por gracia, hay fruto. Jesucristo dijo: mis hijos los conoceréis por sus frutos. Hay ese fruto de amor del Espíritu Santo. Hay gozo, hay amor hacia los demás. Esto es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Es lo que hace Dios cuando la persona viene a los pies de Cristo. Hay un cambio radical en su vida. Y no necesita gritarlo a todo el mundo. La gente, al mirarlo, al oír hablar a usted y a mí, se da cuenta que somos del reino de los cielos, que le pertenecemos a Dios. Estas lecciones, Jesucristo las enseñó para que usted y yo entendiéramos. Recuerde el título del tema que estoy hablando. Un alma vale más que un techo roto. En segundo lugar, una fe en acción, digna de imitar. En segundo lugar, una fe en acción digna de imitar. Paso a paso lo llevo para que salga de aquí convencido que es el Espíritu Santo de Dios hablando directamente a su corazón. Porque es lo que hacía Jesucristo, hablar directamente al corazón. Segundo lugar, una fe puesta en acción, digna de imitar. O sea, que esos 4 amigos tenían una fe viva en un Cristo vivo, en un Cristo de poder. Pero no solamente decían que tenían fe en Él, sino que accionaban. ¿De qué te sirve tu fe si estás apachurrado? ¿De qué me sirve mi fe si ando todo apachurrado? ¿Cómo está? Pues, ya no hay ni qué hacer. ¿De qué te sirve la fe? ¿De qué nos sirve la fe si no accionas? Hermano, esta lección que Jesucristo nos enseña, directa al corazón. Salga de aquí convencido que es el Espíritu Santo de Dios que está hablando su vida. Y quiere darnos una acción, aplicándole el día de hoy. En aquel tiempo era para ellos. En este tiempo es para usted y para mí. Aplicando esta verdad, ya le dije que a mí me gusta aplicar las verdades a mi vida. El diario vivir es lo más importante. Aplicar esta verdad a su vida y a mi vida. Una fe puesta en acción, una fe digna de imitar. Usted y yo debíamos de imitar esos 4 amigos. Esos amigos tenían amor por el prójimo. Esos amigos amaban al prójimo y no lo gritaban,
sino accionaban su fe en acción. Por eso el segundo punto, su fe en acción, es digna de imitar a esos varones. La iglesia, Dios nos está dando una lección a usted y a mí, que la iglesia tenemos que amar al prójimo, a nuestros hermanos, aquellos que están paralíticos espiritualmente, que están ciegos espiritualmente, que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, que necesitan una palabra que vaya directo al corazón, como Jesucristo lo hacía. Una fe en acción, digna de imitar. Estos amigos sabían que su amigo estaba paralítico. Escucharon que Jesucristo había llegado a su casa y ellos dijeron: esta es la oportunidad para llevar a nuestro amigo, para que Dios haga ese milagro y él pueda caminar. Ellos no dudaron, ellos tenían una fe viva en un Cristo vivo, en un Cristo de poder. Ellos sabían el poderío de Jesucristo. Sabían, como usted y yo, que Jesucristo es Dios. Y ellos dijeron: Él hace milagros por donde quiera. Apenas en el capítulo 1, ahí que sanó a aquel hombre leproso. Él venía y llegó a su casa, quizá a descansar, pero para Cristo no había descanso. Al saber que estaba en casa, la gente se amontonó porque tenían necesidad, tenían hambre de la palabra santa de Dios, tenían hambre de la palabra, como escuchaba el miércoles, que mi hermanito tenía hambre de la palabra y sus padres les enseñaban con amor. Esto es maravilloso, esto es lindo, iglesia. Nosotros somos los sacerdotes en nuestro hogar. Cuando hay duda, les enseñamos esta palabra. Esto es lindo. Estaba en casa. Jesucristo siempre llegaba a tiempo. Donde estaba la necesidad, ahí estaba Él. Mi hermano, ese es el Cristo que usted y yo adoramos. Es el Dios que usted y yo adoramos. Que en cualquier necesidad, en cualquier momento, Él está con usted y conmigo. Tenemos ese privilegio, los hijos de Dios, ir a Él con nuestras plegarias, ir a Él en oración, hablar con Él. Si usted necesita llorar, llora con Él. Está sola con Él. Está en comunión con su Dios. Él no comprende. Él sabe su dolor. Él sabe mi dolor. Él sabe lo que me pasa. Porque Él también, 100%, era hombre. Se humanizó. Se hizo humano. Dios se humanizó. Nació de la Virgen María. Y tomó forma de siervo, como usted y como yo. 100% Jesucristo es Dios. Y 100% Jesucristo fue hombre. Él se cansó, tuvo sed. Conoce. ¿Cómo lo sé? Por su palabra. Vaya a Hebreos, allá capítulo 4 nos habla y nos enseña que Él conoce lo que usted y yo estamos pasando. Así de que mi hermano, con confianza, vayamos a Él. Él llegaba siempre a tiempo. Mire, mi hermano, si estos amigos, la iglesia debe imitar la fe de estos cuatro amigos, Es la lección que Cristo nos enseña a aplicar esta verdad. Allá afuera hay muchos paralíticos, enfermos, donde usted y yo debíamos estar allá. Un alma vale más que un techo roto. A ellos no les interesó tumbar el techo, pagar lo que supiera. La vida de su amigo valía más que todo el dinero que les cobraran.
Y hablando de ese techo, no era como estos techos, era diferente. Por eso ellos hicieron eso. Pero si no, como quiera lo hubieran hecho. Escuche bien, iglesia. Esos 4 amigos es digno de imitar la iglesia. Ellos tuvieron fe en Dios. Escuche bien, iglesia. Si estos 4 amigos no hubieran tenido misericordia, amor por ese amigo que estaba paralítico, nunca hubiera llegado a ser sanado. Nunca hubiera llegado a los pies de Cristo. Piense por un momento. Si esos 4 amigos no hubieran traído a su amigo, nunca hubiera llegado. Hermano, porque estaba paralítico. No podía. No podía. Aplicándole el día de hoy esta verdad. Así hay muchos allá afuera, así hay millones de gente, que si usted y yo no los traemos a Cristo, nunca, escuche, nunca los podrás ver en un culto de avivamiento, hablando y predicando la palabra de Cristo. Esa es su responsabilidad y mi responsabilidad, iglesia. Aquí nos enseña este cuadro, esta lección Jesucristo. Si esos amigos, 4 amigos, no hubieran traído a ese hombre paralítico a los pies de Cristo, no hubiera sanado, porque él no podía. Allá afuera hay muchas personas que no van a venir a los pies de Cristo si usted y yo no vamos y les hablamos. ¿Por qué, hermano? Dice Romanos capítulo 10, grave es esto, Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Hermano, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces la pregunta es para usted y para mí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo con esos enfermos paralíticos que están muriendo sin Cristo? Deje que sea el Espíritu Santo de Dios que hable directamente a su corazón, porque Dios ya ha hablado a mi vida. Escuche lo que Dios le está diciendo. Escuche la lección que Cristo nos está enseñando en esta hermosa hora. Este amor de sus amigos, de estos 4 amigos, debe tener la iglesia. Amor a nuestro prójimo. ¿O no lo dijo Jesucristo? El segundo mandamiento se parece a este. Primero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero le agrega, Jesucristo declaró esta palabra. El segundo es más o menos parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dijo? El divino maestro. Así de que, mi hermano, estos hombres tenían amor por su prójimo. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Voy a dar lectura del verso 3. Versículo 4 es clave. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Lea así. Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Qué es lo que miraron estos hombres llenos de amor? Miraron la necesidad. No miraron la necesidad ellos, sino que ellos miraron la necesidad de otros. ¿Cuánta humildad nos hace falta a nosotros, hermano? Nosotros miramos primeramente lo que
mi interés. A mí no me interesa los demás. Todo lo contrario. Lo que el Divino Maestro aclaró, declaró y enseñó. Como dice allá en mi tierra. Yo no sé si Cuba, Honduras, Nicaragua, todo, no sé si dicen este dicho allá, bien dicho, en la Tierra Santa. Ya le dije que allá, la Tierra Santa. Hermano, están más cerca mis dientes que mis parientes. ¿Sí lo dije bien? Están más cercas mis dientes que mis parientes. A nosotros no nos interesa qué está pasando allá. Miren lo que dice el versículo 4, Filipenses 2, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. No mires tu propia necesidad, mira la necesidad de los demás. ¿Está entendiendo, iglesia? Nos falta humildad, nos falta, gloria a Dios por eso, nos falta esa humildad, nos falta discernimiento espiritual para poder entender la doctrina del Divino Maestro y enseñarlos a la iglesia con amor. Dejar a un lado el ego, el yo, el orgullo, la vanidad, humillarnos. Jesucristo es nuestro modelo. Ahí mismo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Hermano, Él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a usted, a mí, y vino a servirnos. Jesucristo siendo Dios, vino a servirlo. Esto es, hermano, la humildad del Divino Maestro. Esto es lo que usted y yo debemos imitar, iglesia. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo meditemos. Es maravilloso entender esto, hermano, porque es importante. Marcos capítulo 2, versículo 4, lee así: y como no podía acercarse él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura. Agarraron el techo en el que decía el paralítico. Mire, hermano, llegaron. Hubo obstáculos. Como hay obstáculos en tu vida y en mi vida, usted y yo sabemos quién pone esos obstáculos. El primer obstáculo que se encontraron fue que la casa estaba llena. La casa era diferente en ese tiempo. Había la casita de palma. Fácil podías quitar el techo. Era un patio enorme donde cabía mucha gente. Pero la entrada del portón estaba llena. La multitud de gente se amontonaba. Y se encontraron con obstáculos. Pero ellos, por eso le dije, estos hombres son dignos de imitar su fe. Ellos no se iban a apachurrar. Eran valientes. Solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Buscar una forma. Ellos no querían dejar pasar la oportunidad. Al saber que mi Cristo, el Redentor, el que hacía grandes milagros, estaba allí. Ellos no iban a dejar pasar la oportunidad de traer a su amigo. El techo, perdón, la camilla no era como las camillas que usted ve, era un manto. Así es de que lo enrodaron como un costal, hermano, y unos ratitos uno y ratitos otro, y ahí lo llevaban. ¿Está entendiendo? No era como... Entonces, mi hermano, ellos encontraron este obstáculo y no les interesó lo que Satanás y sus demonios, el enemigo de la iglesia, quisiera. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos miedo? Pero no porque le cierran la puerta, no es porque le cierran la puerta. No, ya no queremos ir allá. Nos cerraron la puerta. Eso no quiere nada con Cristo.
Hermano, ellos tenían valor. Ellos, estos cuatro, escuche bien, eran como muchos cristianos de nosotros, creativos. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios por aquellos creativos. Eran creativos. Buscaron la forma. Buscaron la forma. Porque hay un obstáculo. Aplicándolo hoy en día, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuál es el obstáculo que se atraviesa en tu vida? ¿Cuál es el obstáculo que Satanás te está poniendo para que no vengas a adorar? Para que no le des honra y gloria a Él. ¿Cuál es el obstáculo? Hay muchos. Usted puede decir muchas cosas y es una gran verdad lo que usted diga. Pero hay personas que Satanás les pone cualquier obstáculo y dejan de venir a adorar a Cristo los domingos. Su prioridad es lo que Satanás les diga, no lo que Dios dice. Es triste, iglesia, pero es lamentable. Pero ¿cuántos obstáculos, hermano? Quizá hoy en día dice, es que está regado este mundo de tantos maestros falsos. Tiene razón quizá. Y yo no voy a hablar de eso. Pero quizá usted esté pensando, ¿cuáles obstáculos? Es que en las iglesias ya no se sabe, como la India María, ni de aquí ni de allá. A eso usted y a mí no nos debe de interesar. A usted y a mí nos debe interesar lo que dice Dios y no lo que diga los demás. El obstáculo más grande que le pone Satanás es la incredulidad. No, hombre, ¿a qué voy? ¿Será verdad que existe Dios? Tanto que lo bombardean por las redes sociales de diferentes enseñanzas. Satanás por donde quiera, metiéndose en los hogares, poniéndole ahí en la pantalla aquellas grandes tentaciones. ¿A qué voy? Si mira nomás lo que estoy mirando aquí en la TV, mira lo que me estoy deleitando. El obstáculo más grande quizá es las tentaciones o el yo quiero hacer esto. Todo, hermano, esos obstáculos que le ponen. Todas las diversiones, los deseos carnales, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo ofrece, aparentemente se mira delicioso, pero trae consecuencias. Si no, pregúntele a David lo que le pasó cuando violó 2 mandamientos. Adulteró, mandó matar al varón, y sus hijos adulteraron, violaron a sus hijas. Uno de ellos violó a sus hijas. Y el hijo de aquel pecado estaba tirado muerto allí. Y David llorando allí a grito abierto. El pecado trae consecuencia, iglesia. Por eso Jesucristo está interesado que sane tu alma, mi alma. Es lo más importante, iglesia. Que el hombre, hermano, esta fe es digna de imitar. Quiero que usted medite. En tercer lugar, de este tema maravilloso que estoy predicando el día de hoy. Un alma vale más que un techo roto, o los miles de techos rotos, o un alma vale más que miles y miles de oro. Un alma vale más, o una vida vale más que todo el tesoro, todo el oro del mundo. Grave es eso. En tercer lugar, medite esta lección.
que Dios le dio a los escribas, religiosos, fariseos, religiosos, legalistas, amantes de la ley, pero no amaban a Jehová Dios de los ejércitos. Tercer lugar, escuche bien, la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados y sanar. La autoridad. En tercer lugar, la autoridad de Jesucristo para sanar, perdonar pecados y sanar. Allí, hermano, les dio una revolcada. Como dicen en la Tierra Santa, le dio de su propio chocolate. No sé, se me olvidan los dichos. Qué bien que se me olvide. Nomás que no se me olvide esta palabra. Escuche bien, iglesia. Por eso hay veces que no les quiero decir porque se me olvidan. Pero escuche bien esta palabra santa de Dios. En tercer lugar, la autoridad de Jesucristo para perdonar pecados y sanar. Mire lo que dice el versículo 5. Recuerde que estoy hablando de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 5 del 1 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La autoridad. Escuche, hermano, grábese esto en su corazón. La lección que Cristo les enseñó a los escribas, religiosos, legalistas de la ley, y lo que le está enseñando a usted y a mí como iglesia. Estas dos lecciones son para usted y para mí. En aquel tiempo a los legalistas religiosos y ahorita a la iglesia. Él les habló directamente al corazón a aquel paralítico. Hoy en día Dios está hablando este día, este domingo, directamente al corazón de la iglesia. Así es de que no nos hagamos tan pequeños. Esto es lo que Dios está diciendo. La autoridad de Jesucristo para perdonar pecados. Aquí vemos, hermano, la deidad de Cristo. Vemos, hermano, que Cristo es Dios mismo. Le guste, le duela, a quien le duela. Jesucristo es Dios. Y una vez más aquí en las Escrituras le enseña a quien nosotros estamos adorando. Y a aquellos incrédulos que en el mundo que no creen que Jesucristo es Dios, pues hermano, en este libro sagrado, en toda la Biblia, enseña desde Génesis hasta Revelaciones que Jesucristo es el Rey eterno. Jesucristo es el Rey eterno. Jesucristo es Dios. Ahora, escuche bien, grábese esto. Hermano, Jesucristo dice, lo mira con ojos de amor. Él lo mira con ojos de amor y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino, hermano, que a aquel hombre, Jesucristo, escuche bien, hermano, me imagino que Jesucristo estaba predicando ahí la palabra. Se imagina que fuera su pastor. Ahorita que están entrando los niños, que con cualquier cosita me distraen. Le hubiera dicho a los diáconos: hermano, me sacan todo esto porque me distraen. Mire lo que hizo Jesucristo. Los miró con ojos de amor. Y de allí, amarrado, ese manto, ese varón, como un costal, lo iban bajando. Y miró Jesucristo allá arriba en el techo a 4 varones llenos de fe. Y miró al paralítico con sus ojos de amor como lo mira usted. Y le dice: hijo mío, escuche, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Escuche, iglesia, porque Jesucristo le dijo que sus pecados eran perdonados. Porque Él está interesado primeramente en sanar las almas de los incrédulos, de los inconversos. Él está interesado en sanar, perdonar los pecados, sanar el alma. Por eso le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados.
Primeramente Él quería sanar el interior de aquel hombre pecador. Usted dice, pero estaba paralítico, ¿con qué pecado? La palabra de Dios dice que no hay justo ni uno solo. Con el pensamiento pecaba. Iglesia, la palabra de Dios es santa y viva y eficaz. Tus pecados te son perdonados. Él quiere sanar el interior de la humanidad, del hombre, y luego perdonar sus pecados. Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Cuando Él le dijo, tus pecados te son perdonados, ahora iba a sanar lo exterior, lo físico. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es lindo. Que usted y yo meditemos. No salga de aquí sin entender el mensaje directamente a su corazón. Que entienda. Escuche bien lo que dice del verso 5 al 10. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Está blasfemando. Escuche el verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilgaban esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué cavilgas de esa manera en tu corazón? Y 9 y Dios dice, Él dice el verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda, camina. ¿Cuál es más fácil decir? Escuche bien, iglesia. Aquí vemos. Ellos, los escribas, los religiosos, legalistas de la ley, tenían razón. Porque ellos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos tenían razón. Lo que no tenían razón es decir, estaba blasfemando. Pero Jesucristo, que sus atributos es omnisciente en su espíritu, sabía lo que estaban pensando estos religiosos, legalistas de la ley. Y les dice, ¿por qué piensas así? ¿Por qué estás pensando en tu corazón de esa manera? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho. Ellos hablaban en secreto, hermano, en sí mismos, no se lo estaban gritando. Pero Dios es omnisciente. Dios sabe lo que está pasando. Hermano, escuche bien. Aquí Jesucristo les dio una probadita de su propia sopa, de su propio chocolate. A estos fariseos, a estos escribas religiosos, legalistas de la ley, y a millones que andan aquí en esta tierra predicando que Jesucristo no es Dios, que es el arcángel Miguel. Que Dios reprenda toda esta tontada. Que Dios, si le estoy hablando así es porque sé lo que estoy predicando. No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Otro dicho de mi tierra, Zacatecas, Valparaíso, mi tierra. Que Dios guarde. Escuche bien, iglesia. Entienda esto, entendamos esto. Aquí vemos la deidad de Jesucristo. Ellos decían solamente Dios puede perdonar pecados. Aquí le muestra a Jesucristo que Él es Dios. Él es Dios, aunque le duela al mundo incrédulo y perverso que no creen que Jesucristo es Dios. Aquí Jesucristo, una vez más en esta palabra, esta escritura, les enseña esta lección a los escribas y a usted y a mí, para que lo prediquemos. Y a aquellos inconversos
a aquellos incrédulos que no creen que Jesucristo es Dios. Les enseña que Él es Dios. Porque les dice, mire lo que dice el verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, y decirle al paralítico, levántate. Para que tú sepas, yo soy Dios, el único que puede perdonar pecados. Escuche, iglesia. Ellos se quedó, no sea tartamudo, no supieron ni qué decir. ¿Le ha pasado a usted, hermano, cuando alguien le dice una verdad y que no sea tartamudo? Vea lo que le estoy diciendo. Le estoy declarando. Le estoy diciendo esta verdad. Se lo estoy diciendo. Pues no hay qué hacer. Así se quedaron estos religiosos. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Porque soy Dios. Ellos decían, si decimos que es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Porque no sabían. Nadie se iba a dar cuenta. Si verdaderamente los pecados de aquel hombre fueron perdonados. Ellos pensaban entre sí mismos. Pero quiero ver si verdaderamente tiene poder. Porque está blasfemando. Quiero ver si lo que está diciendo es verdad. Que le diga que se levante este paralítico que nosotros conocemos. Ahí ve el poder de Dios, iglesia. Ahí vemos la magnitud, la deidad de Cristo, que Él es Dios, el poder de Dios. Él les comprobó, y a usted, a mí, que Él es Dios, que Él tiene poder para perdonar pecado y levantar a los enfermos. Hermano, Él es Dios. Yo quiero que usted medite, hermano. Nomás quiero leerle rápidamente el Salmo 139, que usted y yo conocemos. Medítelo. Él conocía. Dios conoce, solamente Dios conoce el corazón. Y Jesucristo demostró que Él era Dios. Y nos lo ha demostrado en la palabra. Salmo 139, del verso 1 al 7. Lea así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano santa. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Qué lindo. Ahora alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tú todo lo sabes. Es el Dios que adoramos, iglesia. Jesucristo demostró que Él es Dios. Aunque le duela al mundo incrédulo, que Él es Dios. Que Él conoce tu corazón. Él es Dios omnisciente. Conoce lo que estás pensando. El Dios omnipresente. Está presente aquí y en China, donde quiera. Él es todopoderoso. Dios omnipotente. El Dios soberano, el creador del cielo y la tierra, que no tiene principio ni fin porque es eterno, sabe quién eres tú. Demostró a los escribas y a los que estaban ahí, y ahora aplicando el día de hoy a usted y a mí, nos demuestra que Él es Dios y su palabra es santa. Usted y yo. Por último, quiero que usted analice, iglesia, el poder. Hermano, imagínese esos 4 amigos. Al mirar a su amigo parado, él solito llevando su camilla,
Me imagino, iglesia, que corrieron, se bajaron de ese techo y corrieron y lo abrazaron, se gozaron, lloraron con él, porque sabían que era paralítico y ahora él podía caminar. Ahora él llevaba cargada su lecho, ya no lo tenían que cargar. Ese hombre ya no dependía de nadie, ahora dependía de sí mismo. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es lo más hermoso, la autoridad de Cristo. Déselo al más fuerte. La autoridad de Jesucristo demostró el poder divino de Dios. Dele alabanza, dele honra y gloria a Cristo. Espero que en esta hermosa mañana esta palabra haya sido de bendición y que el Espíritu Santo de Dios haya hablado.